En una mañana nublada, Catalina se encontraba en el pequeño y modesto apartamento que había compartido con su madre, Penélope, durante tantos años. Rodeada de recuerdos de una vida llena de amor, pero también de muchas dificultades, se sumergía en viejas fotografías, tratando de encontrar consuelo en los recuerdos después de la reciente pérdida de Penélope. El dolor de la ausencia era una sombra constante, haciendo que los días grises fueran aún más oscuros. Fue en este ambiente de añoranza y reflexión que un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Catalina, un poco sorprendida ya que rara vez recibía visitas, se acercó a la puerta y se encontró con un cartero, quien le entregó un sobre amarillento y sellado con formalidad. ¿El remitente? Una oficina de abogados del centro de la ciudad, algo completamente fuera de lo común para la vida sencilla que ella y su madre llevaban. Al regresar a la cocina, Catalina abrió el sobre con manos temblorosas, curiosa y un poco ansiosa. Dentro encontró una carta escrita con una caligrafía meticulosa, informándole sobre la existencia de una caja de seguridad bancaria a nombre de Penélope Villegas. La carta detallaba que, según los últimos deseos de su madre, Catalina era la beneficiaria de todo lo que estuviera contenido en esa caja de seguridad. ¿Caja de seguridad bancaria? ¿Pero cómo?, murmuró Catalina para sí misma, con la perplejidad evidente en su voz. Ella y Penélope siempre habían vivido con lo poco que tenían, contando cada centavo, haciendo malabares para pagar las cuentas y mantener el alquiler del pequeño apartamento. La idea de que Penélope pudiera tener ahorros secretos, mucho menos una caja de seguridad en un banco, era tan sorprendente como confusa. Después de un momento de vacilación, Catalina decidió que necesitaba investigar esta revelación. Puso la carta en su bolso, se puso una chaqueta y salió, cerrando la puerta del apartamento detrás de ella. El camino hacia el banco lo recorrió en un estado casi de ensueño, con Catalina perdida en especulaciones sobre lo que podría encontrar. Mi madre siempre fue una caja de sorpresas, pero esto, reflexionó, sin poder llegar a una conclusión. La realidad de su vida modesta no encajaba con la idea de una caja de seguridad llena de secretos y posibles riquezas. ¿Qué más había ocultado Penélope durante todos estos años? ¿Y por qué? Al llegar al banco, un edificio imponente que parecía más una fortaleza que una institución financiera, Catalina sintió una mezcla de nerviosismo y expectativa. Estaba a punto de desentrañar uno de los últimos misterios dejados por su madre, sin imaginar que este descubrimiento sería solo el comienzo de un viaje lleno de revelaciones y transformaciones en su vida. Mientras caminaba por las calles que llevaban al banco, la mente de Catalina divagaba en un mar de recuerdos y preguntas sin respuesta. La ausencia de un padre en su vida siempre fue un tema delicado, un silencio lleno de historias inventadas y figuras heroicas que ella creaba en su imaginación. Penélope, su madre, nunca había sido abierta sobre el pasado, especialmente sobre el hombre que supuestamente era su padre. Fue un gran amor, pero la vida nos llevó por caminos diferentes, era todo lo que Penélope decía cuando Catalina, aún siendo una niña, preguntaba por él. Las historias que Catalina creaba para sí misma estaban llenas de aventura y tragedia. Su padre era a veces un piloto intrépido que había desaparecido en una misión peligrosa, a veces un soldado caído en nombre de la libertad. Estas fantasías infantiles le brindaban cierto consuelo, aunque en el fondo, la falta de un padre era un vacío constante, un enigma que Penélope había elegido nunca desentrañar completamente. Al reflexionar sobre esos recuerdos, Catalina se dio cuenta de que la evasiva de su madre sobre el pasado tal vez fuera una protección, un escudo contra verdades posiblemente dolorosas. Quizás ella quería ahorrarme, pensó Catalina, o tal vez había algo más, algún secreto que no podía o no quería revelar. El descubrimiento de la existencia de la caja fuerte trajo estas preguntas de nuevo a la superficie, agudizando la curiosidad de Catalina sobre las sombras del pasado que su madre había dejado sin resolver. Estas reflexiones acompañaron a Catalina hasta la entrada del banco, un portal que parecía llevar no solo al interior de una institución financiera, sino también al umbral de respuestas para las preguntas que durante tanto tiempo resonaban en su mente. Con cada paso hacia ese lugar, Catalina se sentía más cerca de desentrañar no solo los misterios financieros dejados por su madre, sino también los enigmas emocionales que rodeaban a su familia y su propia identidad. ¿Quién fue realmente mi madre? ¿Y quién soy yo, más allá de su hija? Estas preguntas latían en el corazón de Catalina mientras atravesaba la puerta giratoria del banco, lista para enfrentar lo que fuera que le esperara. Era como si, al buscar entender el legado dejado por Penélope, Catalina también estuviera buscando comprenderse a sí misma, sus raíces y su historia.
Y en ese momento, la joven se dio cuenta de que estaba en el comienzo de un viaje mucho más profundo y significativo de lo que había imaginado. Al entrar al banco, Catalina fue inmediatamente envuelta por la atmósfera austera del lugar. El mármol en las paredes y el silencio casi sepulcral contrastaban con el bullicio de la ciudad afuera, haciéndola sentir como si hubiera entrado en otro mundo. Sus pasos resonaban en el vasto vestíbulo mientras buscaba a alguien que pudiera ayudarla a acceder a la caja fuerte de su madre. Fue entonces cuando Santiago, el guardia de seguridad, se acercó con una sonrisa amigable, rompiendo la formalidad del ambiente. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con una voz tranquila y acogedora. Catalina explicó el propósito de su visita, y Santiago asintió con comprensión, guiándola hacia el mostrador de atención al cliente. Mientras caminaban, Santiago hablaba sobre el banco con cierto orgullo, mencionando su seguridad impenetrable y su servicio confiable. Sin embargo, Catalina apenas podía concentrarse en sus palabras, perdida en sus propios pensamientos sobre lo que estaba a punto de descubrir. En el mostrador, fueron recibidos por Dante Guerrero, el gerente del banco, cuya postura rígida y mirada calculadora contrastaban fuertemente con la amabilidad de Santiago. Dante examinó a Catalina de arriba abajo, su escepticismo apenas disimulado. ¿Estás segura de que hay una caja fuerte aquí a tu nombre?, preguntó, levantando una ceja. Catalina, un poco intimidada, confirmó, presentando la carta del abogado. Dante suspiró, tecleando en la computadora con eficiencia mecánica. Muy bien, vamos a verificarlo, dijo finalmente levantándose. Por favor, sígueme. Catalina lanzó una mirada reconfortante a Santiago, quien le dio un gesto alentador antes de volver a su posición. Descendiendo una serie de pasillos y pasando por varias puertas de seguridad, llegaron a una sala donde estaba la caja fuerte. Dante hizo una pausa, mirando a Catalina. ¿Estás lista?, preguntó, su expresión difícil de descifrar. Catalina asintió, aunque su corazón latía rápidamente. La llave temblaba en su mano cuando la introdujo en la cerradura, girándola lentamente. Cuando se abrió la puerta de la caja fuerte, Catalina apenas podía creer en lo que sus ojos veían, una colección de joyas de quitar el aliento, brillando bajo la débil luz de la sala. Collares, anillos, aretes y pulseras, cada pieza exudaba una elegancia atemporal y un valor incalculable. Por un momento, Catalina olvidó dónde estaba, maravillada con el descubrimiento. Creo que encontraste tu legado, dijo Dante, su voz fría cortando el silencio. Catalina se volteó hacia él, todavía en shock, mientras él observaba las joyas con un interés que rozaba la codicia. En ese instante, Catalina se dio cuenta de que estaba frente a un misterio mucho más grande de lo que imaginaba, un legado que desafiaba todo lo que sabía sobre su vida y su familia. Y mientras cerraba la caja fuerte, sabía que el viaje para desentrañar ese misterio apenas comenzaba. Después del descubrimiento en el banco, Catalina salió llevando más que una bolsa llena de joyas, llevaba consigo el peso de las preguntas y el comienzo de una búsqueda de la verdad sobre su madre, Penélope. Mientras caminaba de regreso a casa, la mente de Catalina giraba en torno a un solo pensamiento: ¿de dónde venía toda esa riqueza? Su vida con Penélope estaba marcada por la simplicidad y las dificultades financieras, no había espacio para lujos o excesos. De vuelta en su apartamento, Catalina esparció las joyas sobre la mesa de la cocina, el brillo de los metales y piedras preciosas iluminando el pequeño espacio con una luz casi mágica. Cada pieza parecía contar una historia, una parte de la vida de Penélope que Catalina nunca conoció. ¿Cómo llegaron estas cosas a mamá? ¿Y por qué nunca me dijo nada?, murmuraba Catalina, tocando delicadamente un collar de perlas que parecía provenir de otra época. Decidida a encontrar respuestas, Catalina comenzó por lo que parecía más obvio: la carta del abogado. Tal vez había más información en la oficina que envió la correspondencia, algún documento o registro que pudiera arrojar luz sobre los orígenes de esa fortuna inesperada. Al día siguiente, visitó la oficina, ubicada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El abogado que la recibió, un hombre de mediana edad con lentes de aro fino, parecía saber más de lo que estaba dispuesto a revelar. Señorita Villegas, su madre era una mujer muy reservada. Dejó instrucciones claras sobre cómo debían manejarse estos artículos después de su partida. En cuanto al origen de las joyas, todo lo que puedo decir es que pertenecían a su familia desde hace generaciones, explicó el abogado, evitando el contacto visual. Las palabras del abogado solo agregaron más capas al misterio. Catalina sabía poco sobre la familia de su madre. Penélope rara vez hablaba sobre su pasado,
mencionando solo que se había alejado de su familia hace mucho tiempo. Armada con esa escasa información, Catalina decidió investigar la historia de su familia. Lo poco que sabía sobre Penélope no era suficiente para desentrañar el misterio de las joyas, pero era un comienzo. Los días siguientes estuvieron consumidos por visitas a bibliotecas, archivos municipales y registros en línea, cualquier fuente que pudiera ofrecer una pista sobre la familia Villegas y su posible conexión con las joyas. Catalina descubrió, entre viejos registros y documentos polvorientos, que los Villegas eran una familia de cierto renombre en la región décadas atrás, conocidos por su riqueza e influencia. Sin embargo, un escándalo financiero llevó al declive de la familia, y desaparecieron de la vista pública. Con cada descubrimiento, Catalina sentía que se acercaba a la verdad, pero también se daba cuenta de que la historia de su madre era mucho más complicada de lo que imaginaba. La existencia de las joyas y la conexión con una familia que alguna vez fue influyente sugerían que Penélope había ocultado no solo bienes materiales, sino también parte de su identidad. Confrontada con más preguntas que respuestas, Catalina entendió que desentrañar el velo de misterio que cubría la vida de su madre sería un viaje largo y posiblemente doloroso. Sin embargo, estaba decidida a seguir adelante, impulsada por la necesidad de entender quién era realmente Penélope Villegas y, por extensión, quién era ella misma. Después de presenciar la riqueza inesperada de Catalina, Dante Guerrero, el gerente del banco, vio una oportunidad de oro frente a sus ojos. Su pasado estaba marcado por decisiones dudosas y una inclinación por los juegos de azar que lo habían llevado a una situación financiera precaria. Las deudas se acumulaban, y los acreedores comenzaban a perder la paciencia. La visión de las joyas, por lo tanto, encendió en Dante la chispa de una idea peligrosa y desesperada. Mientras Catalina se alejaba del banco, envuelta en sus propios pensamientos y misterios, Dante se encerró en su oficina, reflexionando sobre el plan que comenzaba a formarse en su mente. Sabía que, si se ejecutaba con precisión, este plan no solo limpiaría sus deudas, sino que también le daría un respiro financiero. Con la mente trabajando frenéticamente, Dante comenzó a trazar su esquema. Primero, necesitaba información, la rutina de Catalina, dónde vivía y, sobre todo, dónde guardaría las joyas. Sabía que convencer a Catalina para que revelara estos detalles voluntariamente sería imposible, tenía una mirada demasiado inocente, ese tipo de persona que aún no había sido endurecida por la vida, o al menos eso suponía él. Por lo tanto, necesitaría a alguien dentro del banco, alguien en quien Catalina confiara, para extraer esta información de manera sutil. Santiago, el amigable guardia de seguridad, parecía ser la pieza perfecta para el plan de Dante. Era conocido por su simpatía y tenía una habilidad natural para hablar con los clientes. Sin embargo, convencer a Santiago para que participara en un esquema criminal sería un desafío. Dante sabía que tendría que manipularlo, aprovechando su lealtad al banco y su ingenuidad. En los días siguientes, Dante observó a Catalina desde lejos, siguiendo sus movimientos y esperando el momento adecuado para actuar. Se acercó a Santiago, comentando casualmente sobre las dificultades financieras del banco e insinuando que ciertas acciones podrían ser necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. El plan de Dante era simple pero arriesgado, instruiría a Santiago para que siguiera discretamente a Catalina, descubriera dónde vivía y cualquier otro detalle que pudiera ser útil. Luego, en una noche cuidadosamente elegida, él y algunos cómplices, enmascarados para no ser identificados, irrumpirían en la casa de Catalina para robar las joyas. Sin embargo, lo que Dante no anticipó fue la complejidad de las emociones humanas y los vínculos impredecibles que pueden formarse entre las personas. Subestimó la integridad de Santiago y la resiliencia de Catalina. Al poner su plan en acción, Dante se encontró no solo arriesgando su carrera y libertad, sino también desencadenando una serie de eventos que revelarían mucho más de lo que estaba preparado para enfrentar. A medida que Catalina se adentraba en la investigación sobre el origen de las joyas y el pasado de su madre, comenzó a juntar piezas de un rompecabezas hace mucho olvidado. Las visitas a bibliotecas y registros antiguos, las pláticas con los pocos conocidos de Penélope que aún residían en la ciudad, y las horas pasadas en línea investigando la llevaron a un descubrimiento impactante. Penélope, su madre, no era quien Catalina siempre había creído que era. Penélope Villegas, en realidad, nació como Penélope Torres, única heredera de una de las familias más ricas e influyentes de la región. Los Torres eran conocidos no solo por su vasta riqueza, sino también por la influencia que ejercían en diversos sectores de la economía local. Sin embargo, en medio de la opulencia y el poder, Penélope eligió un camino diferente para su vida.
Catalina encontró la historia de amor que marcó la juventud de su madre en los registros amarillentos de un periódico local de esa época. Penélope se había enamorado de un joven de origen humilde, un artista con grandes sueños, pero sin el apellido o la fortuna que la familia Torres consideraba adecuados. Contra los deseos de sus padres, Penélope huyó con él, abandonando su herencia y el futuro que había sido meticulosamente planeado para ella. Esta decisión marcó el inicio de una nueva vida para Penélope, una vida de simplicidad y, muchas veces, de dificultades. Catalina descubrió que los primeros años estuvieron marcados por la felicidad y el amor, pero con el tiempo, las dificultades financieras comenzaron a pesar. El hombre que Penélope amaba luchaba por mantener a la familia con su arte, y eventualmente, los problemas comenzaron a afectar al matrimonio. Después de algunos años, Penélope se encontró sola, con una pequeña hija que criar. Adoptó el apellido Villegas, en un intento de empezar de cero, lejos de las sombras de su pasado. Las joyas, un último vestigio de su vida anterior, fueron guardadas en un cofre, tal vez como un medio para asegurar un futuro para Catalina, o tal vez como un recuerdo de los sueños y el amor que alguna vez moldearon su vida. Catalina, sentada en su departamento con los registros esparcidos frente a ella, sintió una mezcla de emociones. Había admiración por la valentía de su madre al seguir su corazón, tristeza por las dificultades que enfrentó y un destello de resentimiento por todos los secretos guardados. Pero, sobre todo, había un sentimiento de conexión profunda con Penélope, una comprensión del sacrificio que hizo por su hija. El legado de Penélope no era solo material, representado por las joyas que ahora brillaban bajo la luz de la cocina de Catalina. Era un legado de fuerza, amor y la valentía de vivir según sus propios términos. Catalina se dio cuenta de que, al buscar la verdad sobre su madre, había encontrado un nuevo sentido para su propia vida. Decidió que era hora de enfrentar el futuro, no como la heredera de una fortuna olvidada, sino como la hija de Penélope, determinada a honrar su memoria en cada paso del camino. En la oscuridad de una noche particularmente silenciosa, cuando las calles estaban vacías y la ciudad dormía, la conspiración de Dante estaba a punto de desenredarse. Él había planeado meticulosamente cada detalle, seguro de que nada podría fallar. Sin embargo, subestimó un factor crucial, la integridad y valentía de Santiago. Santiago, quien inicialmente fue presionado por Dante para participar en el esquema bajo la falsa premisa de que estaba ayudando al banco, comenzó a sospechar que había algo más siniestro detrás de las intenciones del gerente. Su instinto le decía que Catalina estaba en peligro, y sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Así, en esa noche fatídica, en lugar de seguir el plan de Dante, Santiago se colocó discretamente cerca de la casa de Catalina, decidido a protegerla cueste lo que cueste. Su corazón latía rápido, no solo por el miedo al enfrentamiento inminente, sino también por la preocupación por la seguridad de Catalina, por quien había desarrollado un afecto especial. No pasó mucho tiempo antes de que las sombras se moviesen y figuras encapuchadas apareciesen, avanzando silenciosamente hacia la residencia de Catalina. Santiago, a pesar de saber que estaba en desventaja numérica, no dudó. Emergió de las sombras, confrontando a los ladrones con una determinación feroz. El enfrentamiento fue caótico. Santiago luchó con una valentía que ni él mismo sabía que poseía, cada golpe impulsado por el deseo de proteger a Catalina. Sin embargo, en medio de la pelea, resultó herido, un corte profundo en su brazo que manchó de rojo el suelo ya oscuro. Pero su intervención dio tiempo suficiente para que los vecinos notaran la conmoción y llamaran a la policía. Catalina, alertada por los sonidos de la pelea, corrió afuera, solo para encontrar a Santiago herido pero de pie, entre los ladrones en fuga y la noche silenciosa que lentamente volvía a la calma. Sus miradas se encontraron, y en medio del caos, surgió una conexión inquebrantable. En los días siguientes, mientras Santiago se recuperaba, Catalina permaneció a su lado, agradecida e impresionada por su valentía. Conversaciones largas y llenas de significado florecieron entre ellos, revelando no solo los secretos que rodeaban las joyas y el pasado de Penélope, sino también desencadenando sentimientos profundos que ambos dudaban en nombrar. El intento de robo y la posterior investigación policial rápidamente desenmascararon la conspiración de Dante. Las pruebas en su contra eran innegables, y su caída del pedestal de gerente confiable fue rápida e infame. Mientras Dante enfrentaba las consecuencias de sus acciones, Santiago y Catalina encontraban consuelo el uno en el otro, su vínculo fortalecido por la adversidad enfrentada juntos. La lealtad y la valentía de Santiago no solo salvaron a Catalina y las joyas, sino que también abrieron el camino para algo más profundo entre ellos.
Una relación construida en la confianza y el respeto mutuos comenzaba a florecer, prometiendo un futuro que ninguno de los dos podría haber previsto. La detención de Dante Guerrero marcó el inicio de un amplio proceso de investigación que rápidamente se desplegó, revelando la extensión de la corrupción que se había infiltrado en el banco bajo su gestión. Con Santiago recuperándose de sus heridas y actuando como testigo clave, las autoridades pudieron unir las piezas que vinculaban a Dante no solo con el intento frustrado de robo de las joyas de Catalina, sino también con una serie de irregularidades financieras y actividades ilícitas que conmocionaron a la comunidad bancaria y a los clientes que confiaron en la institución. El esquema de Dante era complejo, involucrando manipulaciones de cuentas, préstamos fraudulentos y lavado de dinero, hábilmente ocultos por una fachada de competencia y respetabilidad. Las revelaciones salieron a la luz gracias a la meticulosa investigación llevada a cabo por la policía, con el apoyo de la información proporcionada por Santiago, quien, a pesar de su lealtad al banco, puso su integridad y sentido de justicia por encima de todo. Los clientes del banco, muchos de los cuales habían construido relaciones de confianza con Dante, quedaron atónitos al descubrir que habían sido engañados. La comunidad, acostumbrada a ver al banco como un pilar de seguridad financiera, tuvo que enfrentar la dura realidad de que ningún sistema es inmune a la corrupción de individuos determinados a abusar de su poder para ganancias personales. La detención de Dante fue un evento significativo, no solo por la justicia que representaba para Catalina y Santiago, sino también como una advertencia severa para aquellos en el mundo financiero que consideraban la corrupción un medio aceptable para enriquecerse. Su caída del poder fue seguida de cerca por los medios de comunicación, que cubrieron cada desarrollo de la historia, resaltando tanto la audacia de los crímenes como la valentía de aquellos que se levantaron para exponer la verdad. En el banco, la detención de Dante desencadenó una reestructuración completa, con nuevas medidas de supervisión y transparencia siendo implementadas para restaurar la confianza de los clientes. La institución se comprometió a aprender de los errores del pasado, prometiendo una nueva era de integridad y responsabilidad. Para Catalina y Santiago, el fin del largo ciclo de ilegalidades marcaba un momento de alivio y vindicación. Juntos, habían enfrentado la sombra de la avaricia y emergido no solo victoriosos, sino también más fuertes y unidos. Mientras Santiago se recuperaba, su relación con Catalina se profundizaba, tejida por hilos de respeto mutuo, gratitud y un creciente afecto que prometía florecer en algo más duradero. La comunidad, sacudida pero resiliente, comenzaba a recuperarse del escándalo, fortalecida por la prueba de que la verdad y la justicia, aunque a veces tardías, prevalecerían. Y en el corazón de todo, Catalina y Santiago permanecían, símbolos vivientes de la valentía de enfrentar la oscuridad y buscar la luz, incluso contra las mayores adversidades. Impulsada por la necesidad de comprender su pasado y desentrañar los secretos de su familia, Catalina se armó de coraje y decidió seguir la única pista concreta que tenía, la dirección escrita en la nota encontrada junto a las joyas de su madre. Con el corazón pesado de expectativas y el apoyo inquebrantable de Santiago, quien se recuperaba rápidamente e insistió en acompañarla, Catalina partió hacia la dirección que prometía revelar mucho más que los secretos guardados por Penélope. La dirección llevó a Catalina a una zona de la ciudad que parecía un mundo aparte, llena de mansiones imponentes y jardines meticulosamente cuidados. Al llegar frente a la residencia indicada, su corazón latía fuerte, resonando con la magnitud del momento. Con Santiago a su lado, ofreciendo un silencioso apoyo, Catalina tocó el timbre, conteniendo la respiración ante la anticipación de lo que estaba por venir. La puerta fue abierta por una mujer de aspecto noble y mirada gentil, que se presentó como Amada Torres. Al mencionar el nombre de Penélope y mostrar la nota, Catalina fue recibida con una mezcla de sorpresa y emoción palpable. Amada condujo a Catalina y Santiago a la sala de estar, donde David Torres, un hombre de postura digna y ojos que reflejaban una profunda sabiduría, se les unió. Con la voz entrecortada por la emoción, Amada y David comenzaron a contar la historia de Penélope, la hija que habían perdido no al destino, sino a las decisiones hechas con el corazón. Penélope, revelaron, se había enamorado perdidamente de un hombre que sus padres no consideraban adecuado, un amor que desafió las convenciones y expectativas de su familia y clase social. En lugar de someterse a la voluntad de sus padres, Penélope eligió huir, un acto de rebeldía impulsado por el amor, pero que también significaba renunciar a su herencia y al confort de su vida anterior. David, con la voz cargada de una tristeza que solo el tiempo puede aliviar, habló sobre el dolor de la pérdida, no solo financiera, sino emocional. Amada, con lágrimas en los ojos, confesó que, a pesar del resentimiento inicial, nunca dejó de amar a Penélope, esperando secretamente un reencuentro que nunca sucedió.
Catalina escuchaba, absorta, la verdadera historia de su madre, una historia de coraje, amor y sacrificios. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de la magnitud del amor de Penélope por ella, un amor que la llevó a enfrentar adversidades inimaginables para proporcionarle a Catalina una vida de paz y seguridad. Al compartir su propia jornada y las circunstancias que la llevaron hasta allí, Catalina vio los lazos de sangre y amor reconectarse, una conexión hace mucho perdida ahora siendo delicadamente reconstruida. Amada y David, con el corazón abierto, recibieron a Catalina no solo como la nieta hace mucho perdida, sino como un último eslabón con la hija amada, una oportunidad de sanar viejas heridas y celebrar la memoria de Penélope a través del amor que aún vivía en cada uno de ellos. La visita, que comenzó con la excitación y el peso del pasado, terminó con lágrimas de reconciliación y la promesa de un nuevo comienzo. Para Catalina, las revelaciones de ese día no solo iluminaron las sombras que rodeaban la historia de su madre, sino que también le dieron una nueva familia, unida por la fuerza del amor y la resiliencia del espíritu humano. Después del emocionante encuentro con sus abuelos, Catalina se encontraba en un estado de profunda reflexión. Las historias compartidas por Amada y David no solo abrieron una ventana al pasado de Penélope, sino que también arrojaron una nueva luz sobre la propia identidad de Catalina. Con Santiago a su lado durante esta jornada de descubrimientos, el vínculo entre ellos se fortaleció de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. En los días siguientes, mientras digerían las revelaciones familiares, Catalina y Santiago pasaban largas horas juntos. En cada conversación, en cada momento de silencio compartido, una comprensión mutua y una conexión profunda florecían. Comenzaron a darse cuenta de que lo que había comenzado como una amistad forjada en circunstancias inusuales estaba transformándose en algo mucho más significativo. Catalina, que siempre había llevado el peso de la soledad y la responsabilidad de cuidar de sí misma después de la muerte de Penélope, encontró en Santiago una presencia tranquilizadora y constante. Él, a su vez, vio en Catalina una fuerza y una determinación que admiraba profundamente, además de una capacidad de amar que no sabía que estaba buscando. Juntos, comenzaron a compartir sueños para el futuro, sueños que, hasta entonces, parecían demasiado lejanos para ser alcanzados solos. El romance entre ellos floreció naturalmente, arraigado en la admiración y el respeto mutuo. Los desafíos que enfrentaron juntos solo sirvieron para reforzar su vínculo, convirtiéndolos en cómplices tanto en las adversidades como en las alegrías. Catalina, quien había pasado tanto tiempo tratando de entender el amor que llevó a Penélope a tomar las decisiones que tomó, ahora comenzaba a experimentar la profundidad de ese mismo sentimiento. Un día, mientras caminaban tomados de la mano por los jardines que rodeaban la mansión de los Torres, Catalina se detuvo para mirar a Santiago a los ojos. «Salvaste más que mi vida y las joyas», dijo ella, la sinceridad en su voz tan clara como el agua. «Salvaste mi corazón». Santiago, con una sonrisa tímida que ocultaba la profundidad de sus sentimientos, respondió, «Y tú le has dado un nuevo propósito al mío». Nunca imaginé que, al intentar proteger a alguien, encontraría el camino de regreso a mí mismo. En ese momento, bajo la sombra de los árboles y con el futuro extendiéndose ante ellos, Catalina y Santiago reconocieron la belleza del destino que los había unido. Sabían que el camino por delante tendría sus dificultades, pero la certeza de enfrentarlo juntos los llenaba de una esperanza renovada. Con la bendición de Amada y David, quienes veían en el amor de Catalina y Santiago un eco del amor que una vez unió a Penélope y su padre, la pareja comenzó a planear un futuro juntos. Un futuro que prometía no solo la continuación de sus historias individuales, sino el comienzo de una nueva historia escrita por dos corazones entrelazados por el destino. Reconocida como la legítima heredera de los Torres, Catalina se encontraba en un momento decisivo de su vida. Envuelta en el calor y el amor de una familia que acababa de redescubrir, reflexionó sobre el significado de las joyas que su madre había guardado con tanto cuidado y secreto. Estas piezas, tan hermosas como valiosas, eran mucho más que simples adornos, eran símbolos del legado y la historia de los Torres, un legado que Penélope eligió dejar atrás en nombre del amor. Con la historia de su madre y los sacrificios que ella había hecho pesando en su corazón, Catalina tomó una decisión que reflejaba no solo su gratitud por encontrar a su familia, sino también su deseo de sanar las heridas del pasado. En una tarde soleada, con Santiago a su lado, Catalina presentó las joyas a Amada y David, expresando su deseo de devolverlas a la familia Torres. «Estas joyas pertenecen a nuestra familia, y aquí es donde deben estar», dijo Catalina, con palabras cargadas de emoción. «Son parte de nuestra historia, de nuestras alegrías y tristezas. Mi madre las guardó para asegurar mi futuro,
pero creo que devolver estas piezas es la mejor manera de honrar su memoria y el amor que ella tenía por todos nosotros. Amada y David escucharon, conmovidos, las palabras sinceras de Catalina. El gesto de devolver las joyas, más que un acto de generosidad, representaba la restauración del honor de la familia Torres y el cierre de un ciclo de desencuentros y resentimientos. Lágrimas brillaron en los ojos de Amada, mientras David, con una voz entrecortada por la emoción, expresó su gratitud y orgullo. Catalina, has traído más que las joyas de vuelta a esta casa, dijo David, sosteniendo las manos de ella entre las suyas. Has traído la esperanza y la prueba de que el amor de nuestra familia puede superar cualquier adversidad. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, al igual que nosotros. El momento estuvo marcado por abrazos y lágrimas de alegría, símbolos de una familia reunida no solo por la sangre, sino por el perdón y el amor compartido. Las joyas fueron colocadas en un lugar destacado en la mansión de los Torres, un recordatorio constante de las decisiones tomadas por Penélope y del viaje de Catalina de regreso a sus raíces. La decisión de Catalina de devolver las joyas fortaleció los lazos familiares y sanó viejas heridas, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para los Torres. Con Santiago a su lado, Catalina se sintió lista para enfrentar el futuro, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de su familia recién encontrada. Juntos, miraron hacia el horizonte, listos para construir nuevas memorias y legados, con el pasado finalmente en paz. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con cálidos tonos de naranja y rosa, Catalina y Santiago compartían un momento de tranquila reflexión en el jardín de los Torres. El camino que habían recorrido juntos, marcado por descubrimientos y desafíos, parecía ahora llevarlos hacia un nuevo horizonte lleno de promesas. Los secretos que alguna vez envolvieron la vida de Catalina habían sido revelados, las injusticias corregidas, y la verdadera esencia de su familia redescubierta, tejiendo una rica tela de historia y amor. Catalina, mirando a Santiago, sentía una profunda gratitud y un amor floreciente que llenaban su corazón de una alegría serena. Ahora reconocía la fuerza que venía no solo de conocer sus raíces, sino también de tener a su lado a alguien que la amaba por lo que era. Estamos al borde de un nuevo comienzo, dijo ella, su voz suave cargada de emoción y esperanza. Santiago, cuyo propio camino había sido iluminado por la presencia de Catalina en su vida, sonrió, apretando la mano de ella en un gesto de complicidad y apoyo. Juntos, no hay nada que no podamos enfrentar, respondió él, la convicción en sus palabras tan clara como la verdad en sus ojos. Ahora compartían un sueño común, no solo de construir una vida juntos, sino de hacer de esa vida un viaje de descubrimiento continuo, amor y realización. En ese momento de unión y promesas silenciosas, Catalina se sintió completamente integrada en su familia, un sentimiento de pertenencia que había buscado toda su vida. Con los abuelos, Amada y David, ofreciendo su amor y bendiciones, Catalina sabía que había encontrado no solo sus raíces, sino también alas para volar hacia el futuro. La celebración de esa noche, sencilla pero llena de significado, marcó el cierre de un ciclo de misterios y el comienzo de otro, fundamentado en el amor y la esperanza. Amigos y familiares se reunieron, compartiendo risas e historias, cada uno contribuyendo a la vibrante tela de la vida de Catalina y Santiago. Mirando el cielo estrellado, Catalina sentía una profunda paz, sabiendo que, aunque el camino por delante tuviera sus incertidumbres, ella y Santiago lo enfrentarían juntos, fortalecidos por el amor que compartían y la familia que los apoyaba. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para escribir su propia historia, una historia de valentía, descubrimiento y, sobre todo, amor. Y así, bajo las estrellas que presenciaban el inicio de su nueva jornada, Catalina y Santiago dieron los primeros pasos hacia un futuro lleno de posibilidades, listos para construir una vida llena de amor, alegrías compartidas y sueños realizados, juntos.